El estallido mediático provocado por la revelación de que el novio de Isabel Díaz Ayuso habría utilizado una identidad falsa para trabajar dentro del entramado sanitario privado de Quirón Salud no es un simple escándalo más. No es una anécdota, no es una polémica pasajera, no es un titular diseñado para generar ruido. Es, en esencia, un terremoto político que pone en evidencia, una vez más, la profunda corrupción estructural que sostiene al modelo de poder que Ayuso ha consolidado en la Comunidad de Madrid. Y lo más llamativo de todo es que, a pesar de que cada semana aparece nueva información que deteriora la credibilidad de la presidenta madrileña, su entorno sigue intentando minimizarlo, como si la ciudadanía no fuera capaz de conectar los puntos que dibujan un entramado de privilegios, opacidad y redes clientelares que han hecho de Madrid un laboratorio neoliberal donde todo vale, siempre que quienes se beneficien sean los mismos de siempre. La bomba informativa de la supuesta identidad falsa no cae del cielo. Llega después de meses de investigaciones periodísticas que han revelado irregularidades fiscales, contratos millonarios otorgados a dedo, vínculos estrechos entre la administración madrileña y empresas privadas de la sanidad, y un patrón claro de favoritismos hacia el entorno personal de la presidenta. El caso del novio de Ayuso no es una excepción, es la confirmación de que el poder económico y político en Madrid está moldeado para servir a intereses privados antes que al interés público. Y en el epicentro de ese modelo está, precisamente, el Grupo Quirón. Quirón no es una clínica más, es el gigante de la sanidad privada en España, beneficiado durante años por políticas de externalización, privatización y concesiones lucrativas que han drenado recursos del sistema público para entregárselos al sector privado. Madrid es el paraíso de la privatización sanitaria, y no por casualidad. Bajo el mando del PP, la comunidad ha creado un sistema híbrido donde lo público se desvanece poco a poco, mientras lo privado se enriquece exponencialmente. En este contexto, que el novio de Ayuso haya trabajado, y presuntamente con una identidad falsa, dentro de Quirón no es un hecho aislado, sino un síntoma de la connivencia entre poder político y negocio sanitario. El uso de una identidad falsa plantea preguntas gravísimas, no solo éticas, sino legales. ¿Para qué se utiliza una identidad falsa en el ámbito sanitario? ¿Qué se pretendía ocultar? ¿Quién facilitó ese acceso? ¿Es común que personas vinculadas al poder político operen dentro de empresas beneficiadas por decisiones públicas sin dejar rastro? No estamos hablando de una exageración retórica. Si esta información se confirma, estaríamos ante un caso de manual de conflicto de intereses, fraude y posible falsedad documental. Escenarios que, en cualquier democracia consolidada, provocarían dimisiones inmediatas, investigaciones judiciales serias y responsabilidades políticas inaplazables. Pero en Madrid, bajo el mando de Ayuso, la impunidad parece haber adquirido un carácter estructural. Cada escándalo que afecta a la presidenta madrileña y a su entorno es respondido por el PP con la misma estrategia: victimismo, ataque al mensajero, acusaciones de campaña y una narrativa en la que cualquier crítica se convierte automáticamente en persecución política. Es un guión ya visto. Cuando se destaparon las irregularidades fiscales del novio, Ayuso habló de violencia política. Cuando se investigaron los contratos a dedo durante la pandemia, Ayuso denunció un acoso intolerable. Cuando se revelaron los pagos millonarios a empresas vinculadas a su entorno, Ayuso afirmó ser víctima de una cacería. Pero la ciudadanía no es tonta. Y una mentira repetida no deja de ser mentira. Lo que emerge, con fuerza creciente, es la imagen de un poder político que no rinde cuentas, que se siente por encima de la ley, que cree que la administración pública es una extensión de sus intereses personales. Madrid se está gobernando no para el bien común, sino para garantizar que quienes están cerca del poder vivan en una burbuja de privilegios y opacidad. El caso de la identidad falsa del novio de Ayuso añade una capa de gravedad porque afecta directamente a la sanidad, un ámbito que toca la vida cotidiana de millones de personas. Mientras los madrileños sufren listas de espera interminables, hospitales saturados, falta de personal, precariedad creciente y centros de salud desbordados, el entorno de la presidenta parece moverse con absoluta fluidez entre el sector público y el privado, aprovechando un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos. Y la pregunta que muchos se hacen es evidente: ¿qué más no sabemos? Si ya hemos descubierto esto, ¿qué otras prácticas irregulares pueden estar escondidas bajo la superficie? Porque este escándalo revela algo especialmente inquietante: que en la Comunidad de Madrid existe una puerta trasera que conecta directamente el poder político con los negocios sanitarios privados. Una puerta que permite que decisiones públicas favorezcan a empresas concretas, mientras esas mismas empresas sirven de refugio laboral, económico y mediático para personas vinculadas al gobierno regional. Este tipo de relación es incompatible con la democracia. Es incompatible con la ética pública.
Y es incompatible con un sistema sanitario que debería estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de una élite política privilegiada. Además, la estrategia de comunicación del PP madrileño ante estos escándalos es reveladora. En vez de aportar documentación, aclarar dudas, mostrar transparencia, abrir investigaciones internas o pedir explicaciones, recurren al insulto, al desprecio y a la descalificación de cualquier voz crítica. Intentan convertir cada escándalo en un ataque a Ayuso, no en un problema de fondo. Usan la figura de la presidenta como escudo, como si ella estuviera siendo atacada por sus ideas y no por los hechos gravísimos que rodean a su entorno. Pero este caso es demasiado grande para ser minimizado. No se puede esconder bajo la alfombra. No se puede transformar en una guerra cultural. La pregunta central no es ideológica, es legal, ética y administrativa. ¿Cómo es posible que una persona vinculada afectivamente a la presidenta de Madrid haya trabajado bajo una identidad que, según revelaciones periodísticas, no es la suya? ¿Quién conocía esa situación? ¿Se aprovechó de su posición política? ¿Qué papel jugó Quirón? ¿Se vulneraron protocolos internos? ¿Hubo una intención deliberada de ocultar vínculos entre el cargo público y el negocio privado? Y más importante aún, ¿cómo afecta esto a la gestión pública? ¿Hasta qué punto la agenda política de Ayuso está condicionada por su entorno personal? ¿Hasta qué punto los intereses sanitarios privados influyen en las decisiones de la comunidad? Estas preguntas no pueden ser respondidas con gritos de cacería o con declaraciones victimistas. Necesitan respuestas políticas serias. Y lo más grave es que, hasta ahora, Ayuso no ha dado ninguna. No ha explicado nada. No ha ofrecido transparencia. No ha asumido responsabilidades. Ni siquiera ha reconocido la gravedad del asunto. Se ha limitado a desacreditar, como siempre, a quienes investigan. Pero la realidad es tozuda. Este escándalo llega en un momento en el que la figura de Ayuso ya estaba debilitada. Las investigaciones fiscales, el fraude continuado de su pareja, la trama de contratos de la pandemia, las campañas de odio contra trabajadores sanitarios, la privatización masiva de servicios públicos. La revelación de que el novio de Ayuso habría trabajado bajo una identidad falsa dentro del entramado sanitario de Quirón no solo agrava el escándalo, sino que desnuda algo aún más profundo: la existencia de una red de poder en Madrid que funciona por encima de los mecanismos normales de control democrático. Cuando un líder político permite que su entorno más íntimo actúe al margen de la ley, o cuando incluso se beneficia de ese comportamiento, no estamos ante un caso de corrupción aislado, sino ante un sistema de privilegio institucionalizado. Y este caso es tan grave porque no afecta únicamente a la reputación de Ayuso, afecta a la legitimidad de la gestión pública en la Comunidad de Madrid. Para entender la dimensión de este escándalo, hay que observar cómo se ha construido el modelo madrileño durante los últimos 20 años. Desde Esperanza Aguirre hasta Ayuso, pasando por Ignacio González y Cristina Cifuentes, el PP ha convertido a Madrid en un experimento neoliberal donde la externalización se presenta como modernidad, la privatización como eficiencia y la transferencia constante de recursos públicos al sector privado como libertad. Pero debajo de ese discurso idílico se esconden prácticas poco transparentes, redes de favores y un ecosistema económico que se sostiene gracias a la connivencia política. El caso del novio de Ayuso encaja perfectamente dentro de ese ecosistema. Que una persona vinculada sentimentalmente a la presidenta pueda trabajar dentro de un gigante sanitario privado bajo una identidad que no coincide con la realidad plantea preguntas que golpean directamente al corazón del modelo madrileño. ¿Hasta qué punto las empresas privadas tienen relación directa con el poder político? ¿Qué beneficios reciben a cambio? ¿Qué tipo de favores se intercambian? ¿Cuántas decisiones de la administración madrileña están condicionadas por intereses personales? El uso de una identidad falsa no es una cuestión menor. En el ámbito sanitario, donde se gestionan datos sensibles, protocolos estrictos y responsabilidades enormes, ocultar la identidad real de un trabajador constituye una brecha de seguridad gravísima. Si esto ocurre en un hospital público, se abre una crisis institucional. Si ocurre en un hospital privatizado pero financiado con dinero público, como es el caso de muchos centros gestionados por Quirón, la gravedad se duplica. Porque no estamos ante una empresa privada completamente independiente. Estamos ante un actor que gestiona dinero público, servicios públicos y vidas humanas. ¿Quién autorizó la contratación? ¿Quién verificó sus documentos? ¿Quién supervisaba sus funciones? ¿Alguien sabía que esa identidad no correspondía con su nombre real? ¿Es esta una práctica común para introducir a personas afines al poder en empresas estratégicas? ¿Ha ocurrido antes? ¿Ocurre en otros sectores?
Es imposible responder a estas preguntas sin una investigación seria. Y, sin embargo, Ayuso y el PP madrileño han optado por la estrategia más peligrosa: despreciar el escándalo, atacar a los periodistas que lo revelan y refugiarse en el discurso del victimismo político. Es exactamente la misma estrategia que usó Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil: convertir cualquier investigación en fuego amigo, cualquier dato en ataque ideológico, cualquier irregularidad en una conspiración. Pero aquí el problema no es ideológico. Es legal. Es ético. Es administrativo. Y cada día que pasa sin una explicación pública, sin documentación, sin transparencia, la sombra de la sospecha se hace más grande. Quirón, por su parte, guarda silencio. Y ese silencio es ensordecedor. Porque si una empresa sanitaria recibe dinero público y permite prácticas irregulares, o simplemente no responde ante ellas, está demostrando una absoluta falta de respeto por la ciudadanía madrileña. El silencio de Quirón indica una cosa: saben que el escándalo es demasiado grande para responder con una nota de prensa. Y también saben que cualquier aclaración puede abrir la puerta a responsabilidades legales. Y mientras tanto, el gobierno de la Comunidad de Madrid actúa como si esto fuera una cuestión privada, como si no afectara a nadie más que al entorno sentimental de la presidenta. Pero eso es falso. Este escándalo afecta a millones de madrileños que dependen de una sanidad pública cada vez más debilitada por la privatización. Afecta a los profesionales sanitarios que trabajan con contratos precarios, jornadas interminables y recursos insuficientes mientras observan cómo empresas privadas se enriquecen gracias a decisiones políticas. Afecta a quienes han visto cerrar centros de atención primaria, recortar servicios y transferir funciones hacia hospitales privados. Afecta a quienes esperan meses para una operación mientras el entorno de la presidenta parece moverse sin controles dentro del sistema privatizado. El PP insiste en que Ayuso es víctima de una persecución, pero lo que se está revelando no son opiniones, son hechos. Y los hechos apuntan en una dirección muy clara: existe una relación privilegiada entre la administración madrileña y el gigante sanitario Quirón, una relación que no se sostiene con transparencia, sino con opacidad. Y cuando la opacidad gobierna un servicio público esencial, la corrupción deja de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. Este escándalo, además, llega en un momento político delicadísimo para Ayuso. Su imagen pública, antaño presentada como la de una política auténtica y sin filtros, está siendo erosionada por una sucesión de revelaciones que muestran otro rostro: el de una presidenta que mezcla lo personal con lo político, que protege a su entorno por encima de la ley, que utiliza la administración como un instrumento para consolidar su red de poder. Las investigaciones fiscales contra su pareja, los contratos irregulares durante la pandemia, la guerra interna contra el propio PP nacional, los ataques sistemáticos contra la prensa crítica, las descalificaciones a sanitarios en plena crisis, todo ello conforma un patrón. Y el patrón es inequívoco: Ayuso gobierna como si Madrid fuera su patrimonio personal. La identidad falsa no es un caso aislado, es la pieza que faltaba para entender cómo funciona esta estructura de poder. Cuando un presidente siente que no debe rendir cuentas a nadie, cuando cree que la ley no se le aplica, cuando permite que su entorno actúe al margen de los controles institucionales, lo que está ocurriendo es la degradación del Estado de Derecho. Y ese es el verdadero peligro. La izquierda, por su parte, tiene aquí un espacio enorme para crecer políticamente. No porque deba limitarse a criticar a Ayuso, sino porque este escándalo revela la necesidad urgente de recuperar la sanidad pública madrileña, de desmantelar las redes clientelares que han privatizado servicios esenciales, de imponer transparencia real en las relaciones entre empresas y administración, y de devolver el control de lo público a la ciudadanía. Pero para que esto ocurra, es necesario que la izquierda no pierda de vista la dimensión estructural del problema. No se trata solo de denunciar un caso concreto, sino de explicar que este caso es la consecuencia directa de un modelo político que lleva décadas saqueando lo público. Ayuso no inventó la privatización sanitaria, es simplemente su exponente más descarado, más agresivo y más mediático. Pero el modelo viene de lejos. Lo que ha hecho Ayuso es perfeccionarlo, blindarlo, radicalizarlo. Por eso este escándalo puede marcar un punto de inflexión. A medida que se profundiza en el escándalo de la identidad falsa del novio de Ayuso, se hace evidente que este caso es un punto de inflexión, no por el morbo mediático, sino por lo que revela sobre la estructura de poder que opera en Madrid. La clave no está solo en el acto irregular, trabajar bajo una identidad falsa, sino en el ecosistema que lo permitió. Ninguna persona relacionada con la máxima autoridad de una comunidad autónoma puede moverse dentro de empresas que gestionan dinero público sin controles estrictos, a menos que exista una red de complicidades,
silencios y beneficios mutuos que conforman lo que muchos analistas describen como la trama madrileña. Esta trama no es visible a simple vista porque no funciona como una organización criminal clásica, sino como un sistema de relaciones informales, favores cruzados, puertas giratorias y redes de influencia que se retroalimentan constantemente. Y el sector sanitario, especialmente el privatizado, es uno de sus ejes centrales. ¿Por qué? Porque la sanidad mueve miles de millones de euros en contratos, concesiones y externalizaciones. Y cada euro que se deriva de lo público a lo privado es un euro que fortalece a actores que, a su vez, sostienen políticamente al poder que los beneficia. El caso de Quirón es paradigmático. No solo es el mayor grupo sanitario privado de España, sino que ha florecido especialmente en Madrid bajo gobiernos del PP. Allí donde la sanidad pública se ha debilitado, Quirón ha crecido. Allí donde se han externalizado servicios, Quirón ha aparecido. Allí donde se han adjudicado contratos millonarios, casi siempre ha habido una puerta abierta para el gigante sanitario. Y ese vínculo, lejos de ser una casualidad, forma parte del modelo neoliberal radical que Ayuso ha convertido en su marca política: vaciar lo público para reforzar lo privado. Es en ese contexto donde la identidad falsa adquiere un significado político devastador. Porque no se trata solo de una irregularidad personal, se trata de la prueba de que el poder político y el poder económico están fusionados. De que las fronteras entre lo institucional y lo privado se han borrado. De que quienes deberían fiscalizar a Quirón terminan trabajando dentro de Quirón. Y de que quienes se benefician del poder político pueden hacerlo de formas opacas sin que nadie ponga límites. Muchos madrileños, incluso votantes habituales del PP, empiezan a preguntarse algo crucial: ¿cuántas decisiones del gobierno de Ayuso se han tomado pensando en el interés general y cuántas pensando en fortalecer a las empresas amigas? Esa pregunta nunca se había planteado con tanta fuerza, porque antes los escándalos se podían presentar como casos aislados. Pero ahora están conectados. El fraude fiscal del novio. Los contratos millonarios durante la pandemia. La protección sistemática de las empresas que gestionan hospitales privatizados. La guerra abierta contra los profesionales sanitarios. La destrucción de la atención primaria. Todo forma parte de un mismo patrón. Y la identidad falsa no viene sino a confirmar que ese patrón no solo afecta a la gestión pública, sino también a la esfera personal de la presidenta. Cuando los intereses privados se entrelazan con la vida íntima del poder político, el riesgo de corrupción se dispara. Y ese riesgo no es un concepto abstracto, tiene consecuencias reales en la vida de las personas. Madrid ha visto cómo se cerraban centros de salud, cómo aumentaban las listas de espera, cómo se recortaban recursos, cómo se precarizaba al personal sanitario. Mientras tanto, el entorno de la presidenta se movía cómodamente por el entramado sanitario privado. Y es aquí donde la ciudadanía empieza a conectar los puntos. Lo que beneficia al entorno de Ayuso perjudica a la sanidad pública. Lo que fortalece a Quirón debilita a los hospitales públicos. Lo que facilita la privatización perjudica a quienes necesitan atención médica accesible y de calidad. Los privilegios del poder tienen un coste que paga la población. Este escándalo también revela algo profundo sobre el estilo político de Ayuso: su desprecio absoluto por la rendición de cuentas. Desde el inicio de su carrera como presidenta, ha construido una narrativa según la cual cualquier crítica, cualquier investigación y cualquier periodista que ose cuestionar su gestión es parte de una conspiración contra ella. Se presenta como una víctima perpetua, como una heroína atacada por fuerzas oscuras, como una mártir del socialismo que intenta destruirla. Pero esa estrategia ya empieza a desgastarse. Ya no convence. Ya no funciona como antes. ¿Por qué? Porque los hechos son demasiado contundentes. No se trata de una acusación aislada, sino de un cúmulo de revelaciones que muestran un modus operandi. Mientras Ayuso acusa de violencia política a quien cuestiona las irregularidades de su entorno, la realidad es que quien está ejerciendo violencia institucional es ella, contra la prensa, contra la transparencia, contra los trabajadores públicos, contra el Estado de Derecho. La identidad falsa, además, expone algo que Ayuso siempre ha querido ocultar: que su discurso de libertad es una cortina de humo. Habla de libertad económica mientras destruye servicios públicos. Habla de libertad individual mientras precariza sectores esenciales. Habla de libertad sanitaria mientras entrega la gestión pública a empresas privadas que controlan datos, agendas y recursos sin supervisión real. La pregunta que surge ahora es: ¿qué sabía Ayuso? ¿Sabía que su pareja trabajaba bajo identidad falsa? ¿Sabía en qué condiciones lo hacía? ¿Sabía qué tipo de actividades realizaba dentro de Quirón? ¿Sabía qué intereses se estaban cruzando? Si lo sabía,
Estamos ante un escándalo de proporciones históricas. Si no lo sabía, estamos ante otro tipo de escándalo, el de una presidenta cuya vida íntima y política se mezclan de manera tan desordenada que cualquier persona de su entorno puede actuar al margen de la ley sin que ella lo detecte. Ninguno de los dos escenarios es aceptable. El silencio de Ayuso ante estas preguntas no es casualidad, es estrategia. Sabe que responder abre grietas. Sabe que cualquier explicación que dé puede ser usada en su contra. Sabe que cuanto más se hable del tema, más se alimenta la percepción de que Madrid está gobernado desde la opacidad. Por eso prefiere atacar a los periodistas, desviar la atención y presentarse como víctima. Pero esta vez no está funcionando. Incluso sectores mediáticos que tradicionalmente la han apoyado han comenzado a exigir explicaciones. Porque hay escándalos que superan cualquier blindaje mediático. Hay irregularidades que no se pueden minimizar con un tuit ingenioso. Y esta es una de ellas. Para la izquierda, este es un momento decisivo. No basta con denunciar el escándalo, hay que explicar por qué ocurre. Hay que señalar que esto no es fruto de una mala decisión personal, sino de un sistema político basado en el clientelismo y la privatización. Hay que demostrar que proteger lo público implica desmantelar estas redes de poder. Y hay que hacerlo con contundencia, sin miedo a enfrentarse al aparato mediático que protege a Ayuso. Porque, en el fondo, lo que está en juego no es la figura de Ayuso. Lo que está en juego es el modelo de país. Un modelo donde el poder político se usa para beneficiar intereses privados o un modelo donde el interés público prevalece sobre todo lo demás. Un modelo donde la sanidad es un negocio o un modelo donde la sanidad es un derecho. Un modelo donde las élites se mueven con identidades falsas dentro de empresas privadas o un modelo donde la transparencia es la norma. El escándalo de la identidad falsa del novio de Ayuso ha alcanzado un punto en el que ya no puede ser interpretado como una simple irregularidad administrativa o un error personal. Se ha convertido en un símbolo del colapso ético y político del modelo madrileño. Un símbolo que atraviesa la frontera entre lo privado y lo público, que desenmascara el funcionamiento interno de un poder que opera sin control y que revela, con una claridad estremecedora, que la Comunidad de Madrid ha sido transformada en un laboratorio político donde la impunidad es regla, no excepción. Lo que está en juego ya no es un debate sobre si el novio de Ayuso actuó o no bajo una identidad falsa, algo que, por sí mismo, sería gravísimo, sino una cuestión mucho más profunda. ¿Cómo ha podido llegar Madrid a este nivel de deterioro institucional? ¿Cómo es posible que nadie en las estructuras administrativas detecte una irregularidad de este calibre? ¿Cómo puede una empresa que gestiona servicios públicos permitir la entrada de un trabajador cuya identidad no coincide con su realidad documental? ¿Cómo puede el gobierno de Ayuso, responsable de supervisar estos contratos, mantenerse en silencio mientras el escándalo crece? La respuesta es devastadora pero inevitable, porque Madrid se ha convertido en un ecosistema donde el poder político y el poder económico comparten intereses, agendas y beneficios. Porque los mecanismos de control han sido debilitados de forma deliberada. Porque la privatización masiva ha creado espacios opacos donde nadie sabe realmente qué ocurre. Porque quienes ocupan el poder se sienten protegidos por una red mediática, judicial y empresarial que actúa como escudo. Y porque, en última instancia, el PP lleva décadas gobernando Madrid como si fuera su cortijo. La identidad falsa, en este sentido, no es el problema, es la prueba. Es la prueba de que el entorno de Ayuso puede moverse con total libertad dentro de una de las empresas mejor posicionadas para beneficiarse de la privatización sanitaria. Es la prueba de que las fronteras entre lo público y lo privado están completamente disueltas. Es la prueba de que el control democrático ha sido sustituido por el control político. Y es la prueba, quizá la más contundente de todas, de que Ayuso no está gobernando para los madrileños, sino para una red de intereses que opera paralelamente al Estado de Derecho. La reacción furiosa de Ayuso, acusando de conspiración, de persecución, de acoso, de guerra personal, confirma que el escándalo ha tocado un punto sensible. Y lo ha hecho porque no se trata simplemente de dinero, como en el caso del fraude fiscal. No se trata simplemente de contratos, como en la pandemia. No se trata simplemente de ideología, como en sus batallas culturales. Aquí se trata de identidad. De algo tan básico, tan elemental, que si se rompe, lo que queda al descubierto es la estructura íntima de un sistema que ha dejado de funcionar. Cuando un dirigente político permite que su pareja utilice una identidad falsa dentro de un entramado privado que depende del dinero público, estamos ante un agujero negro institucional. Porque eso significa que no hay controles, que no hay transparencia, que no hay límites, que quienes están cerca del poder pueden actuar al margen de las reglas que el resto de la ciudadanía está obligada a cumplir.
Esa desigualdad jurídica es el corazón de la corrupción estructural. Lo más preocupante es que este tipo de prácticas no pueden sostenerse sin un aparato político que las proteja. Ayuso no actúa sola. Cuenta con un PP madrileño completamente alineado con su estrategia de confrontación y blindaje. Cuenta con medios afines dispuestos a desviar el foco, a sembrar dudas sobre la veracidad de las investigaciones, a convertir el escándalo en una supuesta persecución ideológica. Cuenta con estructuras internas que, lejos de fiscalizar, se dedican a defenderla. Pero esta vez no está funcionando. La ciudadanía ya no cree en el relato del victimismo infinito. Ya no compra la idea de que cada revelación es una guerra del sanchismo contra Ayuso. Ya no acepta que todo sea una conspiración. Ya no tolera el insulto como respuesta. Porque la pregunta central es demasiado grande, demasiado grave y demasiado evidente como para ser anulada por un discurso político construido sobre la teatralidad. ¿Cómo es posible que la presidenta de Madrid no dé explicaciones sobre un escándalo que afecta directamente a su entorno más íntimo y a la sanidad pública? Esa pregunta exige una respuesta. Y Ayuso no la está dando. En este punto, el propio PP nacional observa con creciente preocupación. Feijóo, ya debilitado, sabe que cualquier escándalo de Ayuso salpica al partido entero. Pero no puede controlarla. No puede desautorizarla. No puede exigirle explicaciones. Ayuso se ha convertido en un poder autónomo dentro del PP, un poder que responde únicamente ante sí mismo. Esta fractura interna hace que el caso de la identidad falsa no solo sea un problema para la presidenta madrileña, sino un problema para todo el PP a nivel estatal. Cuanto más grande se vuelve la bola de nieve, más difícil será controlarla. Y en política, cuando un escándalo deja de ser gestionable, se transforma en una amenaza existencial. El PSOE y Más Madrid, por su parte, han mostrado la línea correcta: centrarse en lo estructural, no solo en lo anecdótico. Porque este caso no es sobre una persona con un DNI irregular, es sobre la degradación institucional de Madrid. Es sobre la privatización masiva que ha convertido la sanidad en una red opaca y llena de intereses cruzados. Es sobre la captura del Estado por parte de grupos económicos. Es sobre el uso del poder público para beneficiar al entorno del poder político. Y la ciudadanía empieza a ver algo que durante años se mantuvo oculto: que el milagro madrileño del que presume Ayuso no es otra cosa que un sistema sostenido por desigualdad, precarización y corrupción. Mientras tanto, los profesionales sanitarios, que llevan años denunciando el deterioro progresivo de la atención pública, observan este escándalo con una mezcla de indignación e impotencia. Lo ven como la confirmación de lo que siempre han dicho: que la privatización no se hace para mejorar la calidad, sino para enriquecer a unos pocos. Que la sanidad madrileña está diseñada para fracasar, porque cada fracaso público es una oportunidad de negocio privado. Y que la red de poder que sustenta este modelo no solo es injusta, sino profundamente peligrosa. La identidad falsa se ha convertido, así, en la metáfora perfecta. Una metáfora del poder que no se muestra como es. Una metáfora de las máscaras que utiliza el neoliberalismo madrileño para ocultar sus objetivos reales. Una metáfora de un sistema político que funciona en la sombra, protegido por silencios y complicidades. Pero los escándalos no estallan por casualidad. Estallan cuando las grietas internas son demasiado grandes para seguir ocultándolas. Estallan cuando el poder se siente invulnerable y baja la guardia. Estallan cuando la impunidad se normaliza al punto de volverse torpe. Estallan cuando quienes se creen intocables cometen errores que cualquier persona común nunca se atrevería a cometer. Estamos ante el inicio del fin del relato de Ayuso. No porque vaya a caer mañana, sino porque los cimientos que sostienen su figura ya están dañados. Ya no se trata de escándalos aislados, se trata de un patrón estructural de abuso de poder. Y los patrones son imposibles de negar. La pregunta que queda por responder no es si este caso afectará a Ayuso, sino cuánto.